El viernes conmemorábamos una muerte, pero de ninguna manera esa muerte fue una derrota, sino que, como hemos cantado, fue la mayor de las victorias que este mundo haya visto jamás. Y hasta nosotros ha llegado esa gran salvación, esa gran victoria. Y por la gracia de Dios, hasta nosotros ha llegado su palabra. Una palabra revelada en un tiempo, en un contexto cultural e histórico concreto, pero válida para todas las generaciones. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías. Iremos al capítulo 52. Isaías 52, a partir del versículo 13. Dice así, un texto muy conocido y creo que muy amado por el pueblo cristiano. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado su aspecto, que no parecía hombre, y su figura no era como la de los hijos de los hombres, así sorprenderá él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y comprenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha dado crédito a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció como un retoño delante de él y como raíz de tierra seca. No hay apariencia en él, ni hermosura como para que le miremos, ni atractivo como para que nos deleitemos en él. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Como uno ante quien se esconde el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, aunque se humilló a sí mismo, y no abrió su boca, como un cordero que es llevado al matadero, y como una oveja que delante de sus trasquiladores está muda, tampoco él abrió su boca. Por arresto y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y lo que plazca Jehová se cumplirá por su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte entre los grandes y con los poderosos repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Qué agradecidos tenemos que estar a nuestro Dios. Y seguidamente será el pastor de esta iglesia, Francisco Mira, quien va a tener a su cargo la exposición de esta mañana. Adelante, Francisco. Dice la Escritura: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá linaje, vivirá por largos días. Vivirá por largos días. La resurrección fue anticipada. Y esta es una de las evidencias, un texto como el que hemos leído, escrito 600, 700 años antes de Cristo, y que se cumplió plena y completamente en su persona. Es una de las evidencias más poderosas para nosotros sobre la resurrección. En 2024 tenemos el reto de vivir, y enfatizo lo de vivir, no solo celebrar, sino vivir la Semana Santa en medio de un contexto complejo. Una parte de la humanidad sin Dios camina en medio del conflicto, la violencia y la muerte. Otra parte de esa misma humanidad sin Dios intenta evadir los conflictos y contradicciones con consumo de toda clase, ocio de todo tipo y experiencias de toda clase. Y también se dirige hacia la muerte. La creación y la humanidad gimen, esperando ser salvadas de la esclavitud del pecado y de la muerte. El ser humano por sí mismo ya ha perdido toda esperanza de salvarse a sí mismo. Nosotros tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, la revelación del único y definitivo plan de salvación para la humanidad. Y ese es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Dice Primera de Pedro 1, 19 a 21, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va revelando progresivamente ese plan. Y el texto que hemos leído y que nos sirve de meditación hoy, y que anticipa la resurrección de Cristo, está en el centro de esa revelación y de ese plan de salvación. A través de ese plan de salvación, Dios resuelve 4 aspectos de nuestro gran y único o esencial problema. Resuelve el drama de nuestra desobediencia, pecado y sus consecuencias a través de la cruz. En segundo lugar, destruye, vence a la muerte, el postrer enemigo, a través de la resurrección. Nos da una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, a través de la ascensión y la venida del Espíritu Santo. Y nos ayuda a recuperar, en cuarto lugar, la eternidad y el poder ser perfeccionados un día definitiva y completamente, con su segunda venida, la que esperamos. Del plan de Dios solo falta ese último escenario por cumplirse, la última escena, la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que la Semana Santa es un momento crucial en la realización del plan de salvación de Dios, que Él ha ido revelando y cumpliendo progresivamente a lo largo de la historia. La Semana Santa nos muestra cómo Dios
ama a su creación, ama a la humanidad como parte culminante de la creación, sufre y muere por nosotros para vencer el pecado y la muerte. No es un Dios distante, es un Dios cercano. Tan cercano que está dispuesto a morir por ti y por mí. Y así lo hemos de vivir, y así lo hemos de celebrar en un domingo como este. Todo estaba en la mente de Dios, todo estaba escrito, fue anticipado y se cumplió. En este texto que hemos leído, estamos delante de unas palabras asombrosas. Dice que los reyes se asombrarán cuando contemplen aquellos reyes que vivieron en tiempos de Jesucristo. Pilato se asombró. Aquellos gobernantes que tuvieron el privilegio de verle en persona, se asombraron. Y nosotros tenemos que seguirnos asombrando. Comprender este pasaje que hemos leído supone comprender la mente de Dios, los propósitos de Dios. Y nos explica, como hemos dicho, cómo Dios quiere resolver el mayor problema de la humanidad. Nos permite entender el corazón de Dios, el amor de Dios hacia su creación, a quien Él no ha abandonado. Que este plan no haya sido algo improvisado, sino elaborado, que lo que ocurrió con la muerte y la resurrección de Jesucristo no fue un accidente, sino el cumplimiento de dicho plan, hace que los hechos que celebramos en la Semana Santa afecten a toda la humanidad, abarquen a toda ella, estén bien establecidos y no sean actos religiosos solo para algunos. Si la lectura y meditación de este pasaje no nos ilumina y conmueve, es que estamos muy endurecidos espiritualmente. Dios es nuestra seguridad, nuestra salvación y la esperanza definitiva y única para este mundo desorientado. Y vamos a considerar solo las últimas 2 secciones. Este cántico completo tiene 5 secciones de 3 versos cada uno y están dispuestas simétricamente. El inicio, el final del capítulo 53, coincide con la estrofa final del capítulo 53 y las 3 centrales tienen como único tema la obra de Cristo en la cruz y la resurrección. Así que, empezando en el versículo 7, vemos cómo el siervo perfecto de Dios murió. Y es muy importante aquí la precisión. El siervo perfecto de Dios murió. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esta sección nos revela sobre todo 3 ideas. El hombre, el siervo perfecto de Dios, murió como un cordero. El cordero que cubrió la desnudez de Adán y Eva en el principio, después de su rebelión.
el cordero que fue sacrificado por Abel para ofrendar por primera vez a Dios, los corderos que fueron sacrificados para que Israel fuese liberado de Egipto, y la multitud de corderos sacrificados para el perdón de pecados en Israel durante siglos, eran un anticipo del Cordero de Dios, perfecto, único, con el que Dios quitaría el pecado del mundo. Los animales no eran conscientes de su muerte, pero este Cordero de Dios lo experimentó angustia, aflicción, y lo hizo en silencio. El inimaginable sufrimiento de Cristo no solo fue físico, fue un sufrimiento moral y espiritual completo. El santo cargando sobre sí toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, toda nuestra inmundicia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las manos que crearon el universo fueron clavadas en la cruz. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesucristo experimentó una depresión cósmica. Toda la ira de un universo rebelde la cargó sobre él. Y eso es algo asombroso y maravilloso. Hace falta mucha fortaleza y poder para experimentar tal cosa. Su muerte era necesaria, imprescindible. Pase de mí esta copa, oró en Getsemaní una y otra vez, pero hágase tu voluntad. El inmortal murió, angustiado, afligido, callado, se repite 2 veces, no abrió su boca. Y esto llamó la atención de los gobernantes en su tiempo. Sobrecogía el silencio de Cristo. Era el Cordero y era también el león de la tribu de Judá, que rugiría más tarde al ser resucitado. Así que murió como un cordero, en primer lugar. En segundo lugar, murió con propósito. El siervo de Dios fue apresado, juzgado y condenado injustamente. Solo hace falta leer los evangelios para darnos cuenta de la trama injusta que se cernió sobre él. Murió en la cruz, pero su muerte no fue una más, ni tampoco un accidente. Tenía un propósito muy elevado y único, lo que ningún ser humano, ninguna ideología, ningún imperio, ninguna religión podía hacer, lo hizo Jesucristo, Dios hecho hombre. La salvación que procedía del pueblo de Dios, Israel, utilizó a este pueblo para revelar sus propósitos, iba a extenderse a toda la humanidad. Redimir, salvar a Israel, a la humanidad entera y a toda la creación. Este era el cumplimiento del plan. Porque Dios quiere salvar y reunir a toda la humanidad en Jesucristo. El propósito final del plan de Dios es reunir a toda la creación
en Cristo. Y en este sentido haremos bien en orientar nuestras vidas en esa dirección. ¿Cuál es tu relación con Jesucristo? Él vino para morir por ti, para que tú formes parte de este plan, lleno de propósito. Él quiere reunir todas las cosas en Cristo, en una forma perfecta. Así que nos toca conocer, confiar y creer. Conocer más y más a Cristo, conocer este plan. Confiar, irá creciendo nuestra confianza. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que nos lleva a creer, a recibirle personalmente como Señor y Salvador. Y además de morir como un cordero y con propósito, murió la única persona justa que ha vivido sobre la tierra. Y esto es destacable. Jesucristo no fue un líder religioso más, no fue un profeta más. Hasta en su muerte estuvo entre impíos. Lo colocaron entre dos ladrones, la forma de ejecución más despreciable que existía. Cuando uno lee los detalles tan precisos que revela Isaías, la sepultura de José de Arimatea cumpliría esta palabra profética más de 600 años después. Pero lo destacable es que Jesucristo es y ha sido el único ser humano completamente perfecto. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los juicios fueron injustos porque no hallaron nada de qué acusarle. La vida de Cristo fue intachable. Esa perfección es la que hace que su muerte sea un sacrificio único, válido y perfecto delante de Dios. Su ira, la ira de Dios ante nuestra injusticia de la humanidad, es aplacada por este Cordero de Dios perfecto. Y en la última de las estrofas de este cántico del siervo, los versículos del 10 al 12, se nos presenta el siervo de Dios sacrificado resucitará. Dice la Escritura, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El siervo de Dios sacrificado resucitará. Vivirá por largos días, dice la Escritura. Pero antes de vivir por largos días, nuestra salvación requería obediencia hasta el fin. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, hasta morir en expiación por el pecado. Obediencia hasta el fin. Obediencia a la voluntad de Dios. Aceptación personal
por decisión del mismo Cristo. Él cumplió perfectamente la voluntad de Dios y al mismo tiempo su vida entregó por sí mismo. La voluntad de Dios en obediencia, la aceptación personal, la entrega personal por decisión propia. Hay ahí una unión perfecta. Una vez cumplido ese sacrificio sustitutorio, la muerte no pudo retenerlo. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, descendencia, y vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. La muerte no pudo retenerlo. Dios le levantó, le exaltó, y este sacrificio es el que nos salva, el que hace que nuestros pecados sean perdonados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos devuelve la vida, una vida abundante, el gozo y la eternidad perdida. Eso a todo aquel que conoce, que confía y que cree en Él. Vivirá por largos días, la resurrección anticipada. Pero además hay una expresión muy hermosa que hizo Cristo después de la resurrección. Contempló su obra. ¿Y cuál fue la conclusión? Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cristo quedó satisfecho. Consumado es, fueron sus últimas palabras. ¿Tiene sentido la vida y la muerte de Dios hecho hombre? Vaya que sí la tiene. Él quedó satisfecho. Su conocimiento justificará a muchos. La Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, se cuenta por millones a lo largo de la historia. Vaya motivo de satisfacción. Y en ese estamos tú y yo. Cristo te mira cuando has puesto tu confianza en Él y queda satisfecho. Su muerte tenía sentido. Quedó satisfecho. Hoy hay esperanza de salvación para toda la humanidad, por muy alejada, por muy desorientada, por muy desesperanzada. Imaginaos los que están viviendo en medio de los conflictos más cruentos en nuestra época, o los que vivieron en otras épocas. Hay esperanza. Dios sigue reinando. Dios respeta nuestra voluntad y nos ofrece la salvación única en Cristo. Hoy hay esperanza de salvación por este sacrificio de Cristo. Él entregó su vida para salvar a cuantos más, mejor. Y concluye diciendo, le daré parte con los grandes. El mismo Dios, el Padre, quien resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, le hizo ascender, le glorificó, está con los grandes, está en lo más alto, disfruta de su obra, disfruta de los triunfos de la cruz, contempla con gozo el futuro de la humanidad. Él quiere que todos sean salvos
Él contempla esta humanidad perdida, desorientada, enfrentada, cuya responsabilidad es nuestra. Tú y yo somos transgresores que necesitamos perdón, justificación y paz. Cristo peleó y venció la batalla más importante de la historia de la humanidad. Por eso dice, le daré parte con los grandes. ¿Cómo puede un texto como este, con esta descripción tan detallada y maravillosa, haber sido escrito 600 años antes de que el mismo Cristo viviese? Solo puede ser la obra y el testimonio de un Dios eterno, sabio, amante, que nos creó, que quiere salvarnos y traer luz, esperanza a nuestras vidas. En el siervo sufriente de Isaías encontramos el más apasionado mensaje de amor. No hay otro cántico más apasionado que aquel en el que uno está dispuesto a ser quebrantado hasta la muerte, entregado por amor a sus criaturas. Dios se ha entregado absolutamente por cada uno de nosotros. No dudemos nunca de la bondad de Dios. Aunque las circunstancias nos parezcan que Dios está desentendido de nosotros, del mundo, nunca dudemos de la bondad de Dios. Nunca. El más apasionado mensaje de amor. Pero además es el más contundente mensaje de confianza y seguridad. Dios está guiando la historia con un propósito de salvación. Viviremos por fe hasta el final. La victoria está asegurada. La Iglesia de Cristo en muchos momentos puede parecer, diríamos en todos los momentos, débil y frágil. Pero nuestro Salvador, nuestro Señor, es potente, es poderoso, es el soberano. Está con los grandes. La victoria está asegurada. Cuando el Padre discierna el momento, enviará al Hijo por segunda vez. Y esta definitiva. Y lo que vamos a celebrar dentro de unos momentos es la obra de la cruz, en el cual se inserta la resurrección, y lo vamos a celebrar, y lo estamos celebrando hoy, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. La Iglesia de Jesucristo va a estar dando testimonio de esta salvación hasta el final. Y es también el más convincente mensaje de esperanza. El siervo del Señor murió en la cruz, ese Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias a él podemos tener vida eterna. En Apocalipsis aparece el Cordero, pero también aparece el león de la tribu de Judá. Tenemos esperanza de vida eterna, porque el león de la tribu de Judá ha resucitado. Ojalá que las crisis que cada uno de los que estamos aquí estamos viviendo en esta semana de 2024 nos permitan reconocer nuestra fragilidad y también a la humanidad, y en lugar de orgullo nos humillemos ante Dios y aceptemos el sacrificio de Cristo. Oremos para que en medio del dolor, de la muerte, de la desesperación, de la tristeza de estas crisis que nos rodean, podamos contemplar a Cristo resucitado, ofreciéndonos sanidad, salvación, esperanza y gloria.
todas las teologías, todas las filosofías, todas las ideologías, todas las religiones humanas, todos los imperios quedan superados por este golpe de efecto que Dios dio en la historia a través de su Hijo, el siervo sufriente, Jesucristo. Esta es la revelación definitiva. La salvación pertenece a Dios a través de Jesucristo, el siervo sufriente. Demos gracias a Dios por él. Amén.